Hola nuevamente a todos, muchas gracias por seguirnos recibiendo. Vamos a dar inicio a esta sesión número 24 correspondiente ya a la tercera de las cónicas, que es la correspondiente a la elipse. Para dar inicio vamos a leer entonces el objetivo que tiene esta sesión ya 24ª. Vamos a ver, el objetivo es el siguiente: mostrar la definición y los elementos que conforman a la elipse, su ecuación ordinaria y la ecuación general, así como la transformación de una en otra. Hay que recordar que es muy parecido lo que se va a hacer con las cuatro cónicas, tanto en su transformación de forma general a ordinaria o viceversa, de ordinaria a general, y se va a definir como lugar geométrico y además se va a hacer su gráfica, sus ecuaciones y determinar todos sus elementos. Bien, vamos a dar inicio entonces. La definición propiamente de esta cónica. Una elipse es un lugar geométrico, como las otras dos cónicas de las cuales ya hablamos en sesiones anteriores. Es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos denominados focos es constante. ¿A qué se va a referir esto? Bueno, esto quiere decir que la elipse tiene entonces tiene varios elementos, entre ellos tiene ahora dos focos, a diferencia de la parábola. Vamos a tener entonces dos focos, aquí los vamos a colocar, le vamos a llamar F mayúscula y F'. Tenemos dos focos, nos dice la definición que es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos denominados focos es constante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros podríamos imaginarnos ya más o menos la elipse, tendría que tener esta forma, y resulta que la definición nos dice que cada uno de estos puntos que está sobre esta curva pertenece a dicha elipse, simple y sencillamente por cumplir con esa condición, es decir, la distancia que hay del punto, de este punto, a cada uno de los focos se va a hacer una suma, y cualquier otro punto que tenga la misma característica, es decir, este otro punto le voy a llamar Q, la suma de esta distancia con esta es la misma, la distancia que hay del punto P hacia los puntos FF' es igual a la distancia que hay del punto Q hacia los puntos F'. Es decir, la suma de estas dos distancias para P es exactamente lo mismo que la suma de las distancias de cada uno de los focos hacia el punto Q. A esto corresponde entonces la definición. La elipse tiene diferentes formas de trazarse, incluso, bueno, han existido algunos métodos manuales, digamos, para realizar esto. Uno de los más famosos es el método del jardinero, en donde, aprovechando precisamente la definición propia de la elipse, determinaban lo siguiente: para hacer jardines que tuvieran formas elípticas, trazaban la tierra de esta manera, ponían dos estacas, de las cuales amarraban una cuerda y la tensaban con una tercera estaca, entonces hacían todo el recorrido, puesto que la longitud de la cuerda no iba a variar. Esto nos garantizaba que entonces todos los puntos trazados de esta manera, cada uno de ellos tenía la misma distancia, o más bien la misma suma de distancias a cada uno de los dos focos. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a dar ahora los elementos, vamos a mencionar los elementos de la elipse. Primero que nada, aquí en la pantalla los podemos observar, nos dice F y F' son los focos, como ya lo pudimos apreciar antes. La letra A tiene como significado el semieje mayor. ¿Cuáles van a ser los ejes? En realidad los ejes son estos. Aquí vamos a tener este eje, le vamos a llamar eje mayor. Y aquí tenemos un centro por donde pasa un eje menor, aunque claro, el eje menor es lo que abarca de aquí a aquí. El eje mayor es esta distancia de aquí hasta acá. Es decir, el eje mayor está delimitado por los vértices. Aquí tenemos semieje mayor y semieje menor, es decir, la mitad del eje mayor.
Entonces el eje mayor debe medir 2 veces A, de manera entonces que la mitad de él, que sería por ejemplo esto por simetría, esto es el semieje mayor. Por consecuencia, esto que vemos aquí sería el semieje menor, que lo vamos a representar con una letra B minúscula. Entonces aquí tenemos focos, semieje mayor, semieje menor. El semieje mayor siempre será representado con la letra A, el menor siempre será representado con la letra B. El centro, al igual que la circunferencia, también tiene coordenadas H, K. Y finalmente tenemos B y B' como los vértices. Aquí en el dibujo podemos apreciar nuevamente una elipse en donde están marcados, aunque nada más de otra manera, los mismos elementos. Podemos observar que el vértice del lado derecho está determinado por los puntos A, 0, claro. La longitud, si el origen está aquí en el centro, entonces la longitud que mide hacia acá y que es la coordenada en X del vértice sería la correspondiente que A. Tenemos A, 0, tenemos para el semieje menor 0, B, y tenemos por aquí a los focos marcados, tenemos un punto cualquiera XY, y las longitudes L y L', que no les vamos a hacer mucho caso en realidad. Aquí nos dice que el foco F' tiene coordenadas 0, menos C. Vamos a determinar qué es entonces C. Vamos a también hacer la diferencia entre C minúscula y C mayúscula. La C mayúscula se la vamos a dejar definitivamente a las coordenadas del centro. Entonces vamos a utilizar un valor de C minúscula que en el recuadro se ve como C igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Es decir, este valor C minúscula lo vamos a obtener como la raíz cuadrada de la longitud del eje mayor elevada al cuadrado menos la longitud del eje menor también elevada al cuadrado. El significado que tiene es importante. El significado de la letra C minúscula es la distancia que hay del centro de la elipse a cada uno de los focos. Entonces es con esta fórmula con la que yo voy a determinar precisamente esa longitud que hay entre el centro y cada uno de los focos. En este caso el foco F', como ven, tiene coordenadas menos C, 0, puesto que el origen al estar, el centro al estar en el origen, nos dice que nos moviéramos C unidades hacia la izquierda para localizar el primero de los focos y 0 unidades verticales. Bien, esta C nos va a servir también para otra cosa. Aquí vamos a poner, bueno, en el siguiente recuadro vamos a ver que nos dice E igual a C sobre A. ¿Qué será C sobre A? Bueno, C es este valor, raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada, entre A, que de igual manera pues sigue siendo la longitud del semieje mayor. Este valor C dividido entre el valor A debe de ser menor que 0, además nos lo dicen aquí. Este valor E se refiere justamente a la excentricidad de la elipse y siempre tiene que ser menor a la unidad. Aquí dice que menor que 0, es menor a la unidad. Bien, vamos a definir entonces nuevamente cada uno de los elementos de nuestra elipse. Primero vamos a comenzar con el centro. Nos dice, es el punto central de la elipse y es donde se intersectan los ejes mayor y menor. Aquí están los ejes mayor y menor. Este es el centro. El centro, recuerden que puede tener coordenadas H, K, no necesariamente son 0, 0. A continuación nos hablan de los focos. Nos dicen, son dos puntos que se encuentran sobre el eje mayor. No son arbitrarios y entre más parecida sea una elipse a una circunferencia, la distancia entre ellos se acorta. Esto quiere decir entonces que la circunferencia en realidad sería un caso particular de la elipse. Mientras más se acorte esta distancia, pues entonces más se va a parecer a una circunferencia nuestra elipse. Bien, esos son los focos. Continuamos. El eje mayor es el segmento de recta localizada entre los vértices de la elipse. Este es el eje mayor, de aquí hasta acá, que está localizado entre los vértices de la elipse. Su longitud equivale a la suma de la distancia de cada foco a un punto cualquiera de la elipse.
lo que da pauta a la definición de este lugar geométrico. Bien, el eje menor. El eje menor es un segmento de recta transversal al eje mayor, cuyos extremos se localizan también sobre la elipse. Aquí estaría el eje menor. Los extremos del eje mayor se denominan vértices. Estos extremos para el eje menor no tienen nombre, aunque hay algunos autores que también les suelen llamar pues vértices, pero no es muy correcto. En la literatura casi no se encuentra esa situación. Continuando, ahora vamos a hablar de otro elemento que no había aparecido antes, que es el lado recto. La elipse también tiene lado recto, y al igual que en la parábola debe de pasar por el foco, viene siendo de igual manera una cuerda. Este sería el lado recto. ¿Cómo vamos a calcular este lado recto? Nos dice segmento de recta perpendicular al eje mayor, aquí lo estamos viendo, pasa por alguno de los focos, también ya lo hicimos pasar a través del izquierdo, cualquiera de los dos es igual, tiene dos lados rectos, pero valen lo mismo, una elipse, y es una cuerda, ya lo habíamos mencionado. El lado recto entonces se calcula, como se ve aquí en el recuadro, como 2 veces el valor de b cuadrada, recordando que b minúscula representa la longitud del semieje menor, entre la longitud del semieje mayor, que es a. Después nos dice qué son los vértices. Simple y sencillamente son los puntos extremos del eje mayor. Y finalmente nos dice aquí qué es la excentricidad. Es una cantidad constante, es decir, siempre vale lo mismo para una sola elipse. Para cada elipse se interpreta como una medida de qué tan parecida a una circunferencia es esta elipse. Nos dice qué tan parecida, entonces sería al caso anterior. Bueno, al primero de los casos de las cónicas, que fue la circunferencia. Al igual que la circunferencia y que la parábola, pues entonces una elipse también va a tener una ecuación ordinaria y una ecuación general. Hay que recordar que solamente esas dos son las únicas que nosotros vamos a abordar. Existen otras, pero están fuera de nuestro alcance. Bien, la ecuación ordinaria de la elipse, como era de esperarse, pues tendría que tener una forma parecida a la de la circunferencia o a la de la parábola. La que están viendo aquí es la que corresponde a una elipse horizontal. Podemos tener dos tipos de elipse. Bueno, en realidad podríamos tener elipses oblicuas, pero tampoco las vamos nosotros a estudiar. Vamos a estudiar entonces únicamente dos casos. El caso en donde la elipse bien puede ser horizontal, como la que teníamos aquí trazada al principio, puede ser horizontal o puede ser vertical. Entonces, la elipse horizontal se le llama así porque su eje mayor es horizontal. La vertical es lo contrario, puesto que el eje mayor es paralelo al eje de las 10, entonces se le denomina vertical. Ahora, aquí podemos ver, en la elipse horizontal tenemos la ecuación canónica u ordinaria de la elipse es la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada, siempre igualado a la unidad. Veamos entonces, aquí en el caso horizontal tenemos x menos h elevado al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k, también elevado al cuadrado, sobre b cuadrada igual a 1. En el caso de una elipse vertical, que sería la siguiente, vemos cómo el valor de a cuadrada y b cuadrada se han intercambiado como denominadores. Es decir, en el caso de una elipse vertical, la ecuación quedaría de esta manera: x menos h al cuadrado, pero ya no está dividida entre a cuadrada, va a estar dividida sobre b cuadrada. Este signo que está aquí siempre tiene que ser positivo, más y menos k al cuadrado entre a cuadrada, porque habíamos mencionado que estos dos se intercambiaron, y esto sigue siendo igual a la unidad. ¿Qué significa todo esto? Muy sencillo. Quiere decir que si el semieje mayor, que sería el número más grande que tuviéramos entre los denominadores, se encuentra debajo de la variable x, entonces estamos seguros que se trata de una elipse horizontal. Si ocurre lo contrario, es decir, si el valor mayor
se encuentra debajo del término y cuadrada, entonces la elipse sería vertical. Con esto nosotros ya podemos darnos una idea que para qué nos va a servir la ecuación en forma ordinaria. Seguro, es muy fácil de deducir, puesto que nos va a servir para lo mismo que lo hicieron la ecuación ordinaria de la circunferencia y de la parábola. De ahí vamos a obtener elementos que la puedan definir. Nos dice aquí en el ejemplo encontrar los elementos de la elipse. Y nos dan una elipse ya en forma ordinaria, que dice x menos 4 elevado al cuadrado sobre 16 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual que 1. Vamos a determinar entonces los elementos que le conforman. Vamos a irnos deduciendo cada uno. Para ello lo vamos a anotar aquí. Vamos a tener x menos 4 al cuadrado sobre 16 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual que 1. Bueno, primera deducción. La elipse tiene centro h, k y están aquí. Este es h y esto es k. El centro es 4,2. A estas alturas nosotros ya sabemos que a la cantidad que veamos aquí, pues le cambiamos el signo nada más y esos van a ser las coordenadas de nuestro centro. Ya tenemos el centro entonces. ¿Qué otra deducción podemos hacer? Entre el 16 y el 9 vemos que el 16 es mayor. Esto quiere decir que esto tendría que ser a cuadrada y esto b cuadrada. Vamos entonces a poner a cuadrada sería 16 y por lo tanto a debe de valer 4 unidades. Solamente tomamos la parte positiva, puesto que lo que nos interesa es su magnitud. Para el caso de b hacemos lo mismo. B cuadrada debe de ser este 9, así que b vale simplemente 3. Esto es lo que hemos logrado hasta el momento, pero nos hacen falta más elementos. Aquí nos pide que los hallemos. Ya encontramos el valor de c, el semieje mayor y el semieje menor. Vamos a localizar entonces el valor que hay o más bien la longitud que existe entre el centro y cada uno de los focos. Hay que recordar que se deducía como c cuadrada igual que a cuadrada menos b cuadrada. Vamos a calcularlo entonces. A cuadrada sabemos que vale 16, lo colocamos aquí en su lugar, menos el cuadrado de b, que vale 9. Esto significa entonces que el valor de c simplemente es la raíz cuadrada de 7. Entonces estos son todos los elementos que ya llevamos hasta el momento. Bien, vamos a calcular ahora la excentricidad, el lado recto, que era 2b cuadrada sobre a. Entonces vamos a multiplicar 2 por el valor de b cuadrada, que sabemos que es 9, y lo vamos a dividir sobre el valor de a, que no es a cuadrada, es a, que vale 4. De esta forma, entonces nos queda 2 por 9, 18 cuartos, o lo que es igual, 9 medios. Eso es lo que vale el lado recto o más bien los lados rectos, porque tiene dos, los lados rectos de nuestra elipse. Aquí está. Vamos a calcular ahora entonces la excentricidad. La excentricidad, como ya lo sabíamos, es igual simplemente a c minúscula, sobre el valor de a. La raíz cuadrada de 7 entre el valor de a, que es 4. Aquí está, 4. Nosotros estamos seguros de que es menor que 1, puesto que la raíz cuadrada de 7 es un poco mayor que 2, pero menor que 3. Es mayor que 2, porque 2 por 2 es 4, 7 es más grande. Y es menor que 3, porque 3 por 3 es 9, que ya me pasé. Entonces, estamos seguros de que esto es menor que 1, y esto es la excentricidad. ¿Qué hemos conseguido con esto? Vamos a ver. Lo que hemos conseguido hasta el momento son centro, semiejes, el valor de c, lado recto
y excentricidad. Vamos a hacer entonces ahora la gráfica. Quiero señalar antes de continuar que en algunos libros de texto se pueden encontrar incluso que la elipse geométricamente tiene también directrices, pero para nuestro caso lo vamos a omitir simple y sencillamente porque nos interesa más los elementos propios de la elipse que algunos otros elementos geométricos que servirían casi como accesorios. Vamos a omitir esa parte. Bien, vamos a hacer la gráfica entonces. Nosotros tenemos como centro el valor 4, bueno, los valores 4,2. 1, 2, 3, 4,2. Vamos a dibujarlo aquí. Aquí estaría el centro. Para poderlo dibujar necesitamos únicamente los valores de A y de B, primero que nada. Sabemos que tiene el semieje mayor 4 unidades, es más, primero, sabemos que es horizontal, va a ser de este tipo. Que el semieje mayor vale 4, esto quiere decir entonces que solamente a partir de aquí debo medir 4 hacia cada lado, 1, 2, 3, 4, este es uno de los vértices. Tenemos un vértice como 0,2, aquí está, 0,2. Es tangente la elipse al eje de las 10. Y vamos a contar 4 hacia acá. 1, 2, 3 y 4. Aquí. 4. Aquí por el eje focal, aquí está el otro vértice. Le voy a poner B'. B' sería entonces 8,2. 8,2. Ya tenemos también los vértices. Nos harían falta entonces los focos. Es más, vamos a dibujar antes el eje transversal. El eje transversal es igual a 2. Eso quiere decir que a partir del centro voy a medir transversalmente 2 unidades. Aquí está este. No tiene coordenadas. Perdón, no tiene nombre. Coordenadas sí tiene. Aquí. Y entonces la elipse va a tener esta forma más o menos por aquí. Por aquí, por acá. Ya está dibujada la elipse, solo que nos hace falta todavía los focos. Vamos a determinar los focos. Los voy a poner aquí con color negro. Los focos. Hemos visto que el eje focal pasa por y igual a 2, aquí está. Es decir, una recta que toca el eje de las 10 en el valor 2. Eso quiere decir que los focos, ambos, van a tener el mismo valor de ordenada, que es 2. Lo que va a cambiar, en realidad, es el alejamiento, las X. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, de la coordenada X del centro, vamos a caminar hacia acá, esta cantidad. Y después de esas mismas coordenadas del centro, vamos a caminar en el otro sentido para encontrar, esta misma distancia, para encontrar entonces las coordenadas del otro foco. Bien. Entonces, para el primero de los focos sería 1, 2, 3, 4, que ya tiene el valor X del centro, más la raíz cuadrada de 7. Bueno, entonces lo voy a poner así. 4 más la raíz cuadrada de 7. Y después, a este 4, nos vamos a mover hacia la izquierda, menos raíz cuadrada de 7. 4 menos la raíz cuadrada de 7. Ahora sí tenemos los focos. ¿Qué obtuvimos? Centro, semiejes, valor de C, que es la distancia del centro a cada foco, lado recto, excentricidad, vértices, foco. Focos. La raíz de 7, como ya habíamos establecido, es un poco más de 2, pero menos de 3. Así que para dibujarlo a grosso modo, pues, tendríamos que decir que es un poco más de 2. Un poco más de 2 por aquí. Es decir, 1, 2 y un poco más. Tendríamos uno de los focos, que sería F, porque F' es hacia la izquierda en este caso. 1, 2 y un poco más. Aquí estaría F'. Y de esta manera habríamos obtenido entonces ya todos los elementos de esta elipse, así como la gráfica. Entonces, si nosotros partimos nuevamente de la forma ordinaria, podemos determinar todos los demás elementos. No así de la forma general, que es lo que vamos a ver un poco más adelante.
Aquí nos ponen otro, encontrar los elementos ahora de esta otra elipse. Para esta otra elipse tendríamos entonces que, primero, que darnos cuenta que el 9 es mayor que 4 y que está debajo del término Y. Esto quiere decir que esta elipse es entonces vertical. De allí vamos a partir. Vamos a hacer lo mismo que se hizo con esta, nada más para ilustrar entonces un caso vertical. En sí el comportamiento es exactamente el mismo. Aquí de lo que se trata principalmente es de poderlas diferenciar a primera vista. Nosotros ya tenemos aquí x menos 5 sobre 4, bueno, al cuadrado sobre 4, más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual que 1. Y ahora vamos a encontrar igual todos los elementos. Vamos a partir de esto. Primero que nada, centro h, k, 5,2. ¿Por qué? Porque ambos son negativos, pasan aquí positivos. A cuadrada es el mayor, es este, es 9, de tal manera que A vale 3. B cuadrada es el menor, que vale 4, así que B vale simplemente 2. Ya obtuvimos los elementos que podemos sacar de primera mano, de la forma ordinaria. Ahora vamos a continuar de igual manera como lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a decir, a ver, entonces vamos a calcular el valor de C minúscula. La raíz cuadrada de B cuadrada, perdón, de A cuadrada más B cuadrada. Así que esto nos da A cuadrada menos B cuadrada, menos B cuadrada. Es menos B cuadrada. Vamos a ver. Menos B cuadrada. Para la elipse vertical, vamos a hacer esto entonces. Vamos a encontrar estos elementos. Lo vamos a poner así. La raíz cuadrada de A cuadrada, que es 9, menos B cuadrada, que es 4. De manera entonces que nos queda la raíz cuadrada de 5. Ya tenemos entonces centro, semiejes, C minúscula. Vamos a conseguir ahora el lado recto. Lado recto, que es 2B cuadrada sobre A. Vamos a sustituir 2 por B cuadrada, donde B cuadrada vale 4, sobre el valor de A, que es 3. 2 por 4 son 8 tercios. Y ahora ya tenemos el valor de los lados rectos de cada uno de ellos. ¿Qué seguiría? Seguiría entonces la excentricidad. La excentricidad es igual a C sobre A. C sobre A, donde C vale raíz cuadrada de 5, sobre el valor de A, que es 3. Y esto, lógicamente, es menor que 1, puesto que la raíz cuadrada de 5 es menor que 3. Es un poco más de 2, pero menor que 3. Entonces aquí ya tenemos también la excentricidad. Vamos a calcular entonces las coordenadas de los vértices y de los focos. Vamos a hacer esto. Nosotros tendríamos aquí nuestra gráfica y el centro está en 5,2. 1, 2, 3, 4, 5 en X y 2 en Y. Aquí está el centro. Aquí tenemos el centro. Ahora vamos a determinarlo de esta manera. El semieje mayor vale 3 unidades. Quiere decir que hacia arriba, 1, 2 y 3 unidades, nos encontraríamos el primero de los vértices. Aquí podemos contabilizar fácilmente 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que este vértice está en 0,5. Ya lo tenemos. Podemos calcular el segundo de los vértices midiendo solamente 3 unidades o recorriendo 3 unidades en el sentido opuesto ahora al centro. Serían 1, 2 y 3. Este es el otro vértice. Le vamos a poner B' y vemos que sus coordenadas son 5. Esto está al revés. Esto es
1, 2, 3, 4, 5 en X y 5 en Y. Este es 5 en X y menos 1 en Y. Aquí están, ahora sí. Esas serían las coordenadas del vértice. Por otro lado, sabemos que el eje transversal vale 2 unidades. Son 2 unidades hacia acá, nada más con la finalidad de poderlo dibujar, 2 para acá y 2 para acá. Ahora sí, ya más o menos podemos ir visualizando aquí la elipse. Tiene que tener esta forma, de manera que pase por estos 4 puntos que sí podemos localizar en estos momentos. Y entonces vamos a medirlo de esta manera. Vamos a calcular lo que sigue de esta manera. Ya tenemos los vértices y vamos a localizar los focos. Los focos. El eje focal, como podemos apreciar, viene aquí. Aquí está. Este es el eje focal. Por lo tanto, podemos deducir que cualquier punto que se encuentra sobre de esta recta tiene como coordenada X este valor, que es el 5. Eso quiere decir que los focos ambos tienen como coordenada X este valor 5. Hemos dicho que el valor de C minúscula es la distancia que hay del centro a cada uno de los focos. En este caso, esos focos están sobre este eje focal y entonces vamos a tener que recorrer hacia arriba o hacia abajo a partir del centro esta distancia. Esto me indica lo siguiente: la coordenada en Y del centro ya vale 2 y voy a recorrer hacia arriba para llegar al primero de los focos esta distancia, la raíz de 5, entonces le voy a agregar la raíz cuadrada de 5. ¿Por qué lo dejo así? Porque me estoy evitando la necesidad de calcular exactamente el valor de la raíz de 5. Y además, aunque no lo parezca, es mucho más preciso dejarlo indicado. Ahora vamos a recorrer nuevamente esta cantidad de unidades, que es raíz de 5, pero en el sentido contrario. Es decir, ahora es hacia abajo. Quiere decir que a este 2 le voy a restar la raíz cuadrada de 5. De esta manera hemos obtenido centro, semiejes, distancia del centro a cada uno de los focos, lado recto, excentricidad, vértices y los focos. De esta forma es como localizamos entonces, a partir de la forma ordinaria, todos los elementos de una elipse. ¿Qué continúa? Lo que continúa es de manera similar a como se hizo en la circunferencia y en la parábola, ahora la ecuación general de la elipse. Bien, nos dice a partir de la ecuación general de la elipse determinar sus elementos. Como era de esperarse, la ecuación general tendría que ser entonces la ordinaria completamente desarrollada. Aquí en los recuadros hay otros 2 ejemplos. Antes de proseguir con ellos, vamos a ver cómo se puede transformar una ecuación que ya está en forma ordinaria hacia la forma general. Y la tarea posterior va a ser regresar, es decir, de los ejemplos que tenemos en los recuadros, lo que vamos a hacer es precisamente, una vez que ya hayamos visto cómo se desarrolla el caso de una elipse, cómo regresar precisamente a la forma ordinaria. Entonces estos fueron los elementos, pero ¿qué va a pasar si nosotros tomamos la misma ecuación entonces y queremos desarrollarla? Vamos a hacerlo, nada más para que sea también de una forma ilustrativa y que pueda complementar todo lo que estamos mencionando. En este caso, nosotros tenemos una ecuación que no nos había tocado antes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos fracciones. En el caso de la elipse, en el caso de la circunferencia y en el de la parábola, pues las formas canónicas pues no tenían fracciones. Aquí sí. Entonces vamos a operar de una forma sencilla y, por supuesto, con algo que nosotros ya sabemos, que ya hemos visto en sesiones previas. Cuando nosotros tenemos una ecuación o una expresión que contiene fracciones, vamos a tratar de eliminar estas fracciones. Lo voy a hacer con el color rojo para poder diferenciar lo que estamos haciendo como operaciones. Voy a procurar entonces multiplicar a toda la expresión por una cantidad. ¿Cuál sería conveniente?
va a ser conveniente que sea precisamente por el común denominador entre 4, entre 9, y hay que recordar que abajo de un entero, que en este caso es 1, pues hay siempre otro 1. El común denominador entre 4, 9 y 1 tendría que ser el mínimo común múltiplo, que para nuestro caso es justamente el número 36. La ventaja que tiene esto aquí en el caso de las elipses de la geometría analítica es precisamente que siempre va a suceder lo que van a ver a continuación. 36 entre 4 nos da simplemente 9, que multiplicaría a x menos 5 al cuadrado, más 36 entre 9 es 4. 4 por y menos 2 al cuadrado, y 36 por 1 es 36. Es decir, siempre va a ocurrir esto, un intercambio de denominadores. Este 4 va a quedar aquí arriba y este 9 va a quedar aquí arriba. El 1, la unidad, ya no va a ser la unidad, sino que siempre va a ser el mínimo común múltiplo o común denominador de las cifras que teníamos aquí abajo, ¿no? Bien, ahora lo que sigue ya es muy sencillo, ¿no? Vamos a multiplicar aquí este 9 por x cuadrada menos 10x más 25, desarrollando el binomio al cuadrado, más este 4 queda aquí afuera, desarrollamos de igual manera este binomio al cuadrado, y cuadrada, la primera cuadrada, por el doble producto del primero por el segundo, que es menos 4y, más el cuadrado del segundo, que sería más 4, igual a 36. Ahora, lo único que tenemos que hacer es seguir desarrollando los productos. Nos va a quedar aquí 9x cuadrada menos 90x, más 9 por 25, que serían 225, más 4y cuadrada, 4 por menos 4 es menos 16y, aquí nos da nuevamente 16, igual a 36. Y por último vamos a reacomodar. Ya sabemos que primero van las x cuadradas, aquí está, luego van las y cuadradas, que son 4y cuadrada, luego irían las x, menos 90x, siguen las y, menos 16y, y aquí lo que va a continuar es hacer la suma de todos los términos independientes. Si yo paso hacia acá, el 36 va a pasar negativo, pasándolo al lado izquierdo de la igualdad. Menos 36 más 16 me da menos 20. 225 menos 20 nos dan 205 unidades, igual a 0. Esto que vemos aquí sería entonces la forma general o desarrollada de una elipse. Es decir, siguiendo lo que habíamos ya mencionado para las cónicas desde la circunferencia y pasando por la parábola, ahora, de acuerdo a la ecuación general de las cónicas, podemos ver que A y B son diferentes, por eso no es una circunferencia. Lo que sí sabemos es que ambas son positivas. ¿Cómo podemos entonces darnos cuenta que una expresión desarrollada nos representa una elipse? De esta manera. Esta es una expresión desarrollada, no es una circunferencia porque no lo cumple. Estos dos son diferentes. Es cierto, está x cuadrada y y cuadrada, pero 9 y 4 son diferentes. Entonces no es una circunferencia. No es una parábola, porque la parábola solamente necesita a uno de los dos términos, ya sea x o y, elevados al cuadrado, y aquí tengo los dos. Descarto el hecho de que sea una parábola. Aquí tenemos a y b, es decir, nuevamente tenemos término x cuadrada y y cuadrada, pero resulta que sus coeficientes a y b son distintos. Pero hay otra observación, ambos son positivos. Entonces esto representa una elipse, no hay de otra, tiene que ser entonces una elipse. Ahora sí vamos a continuar entonces con los ejercicios que están aquí en nuestro recuadro. Nos piden a partir de la ecuación general de la elipse determinar sus elementos. Bien,
En otras palabras, lo que vamos a hacer es este proceso, pero al revés. Vamos a partir de aquí y vamos a llegar a la forma ordinaria. Nosotros hicimos esto nada más para ver que llegábamos a una forma general y cómo se podía hacer. Si ahora tenemos la forma general, ¿cómo llegaríamos hacia acá? Vamos a caminar al revés entonces. Vamos a partir entonces del ejemplo que nos ponen aquí en el primer recuadro, que nos dice x cuadrada más 2y cuadrada. X cuadrada más 2y cuadrada menos 2x más 8y más 5 igual a 0. Entonces nosotros ya debemos de estar en posibilidades de darnos cuenta, no porque nos lo digan, sino porque podemos deducir que se trata de una elipse. Tenemos términos cuadrados y este coeficiente es distinto a este, siendo positivos los dos. Este es 1 positivo y este es 2 positivo, entonces necesariamente se trata de una elipse. Al menos yo ya sé lo que es, no la puedo visualizar, no sé dónde está su centro, no sé nada. Pero lo que sí sé es que esta ecuación representa una elipse. Eso ya es ganancia. En nuestro examen es muy probable que nos pregunten como una opción entre varias ecuaciones cuál de ellas representa una parábola o una elipse o una hipérbola o una circunferencia. Entonces es necesario que sepamos reconocerlas. Bien, vamos a hacer esto entonces. Como también ya se lo podrían estar imaginando, debe de tener un proceso muy parecido a los anteriores descritos, al de la circunferencia y al de la parábola. Vamos a juntar entonces las x, dejamos el espacio correspondiente, vamos a juntar las y más 2y cuadrada más 8y y vamos a separar el término independiente, porque a lo que nosotros queremos llegar es a binomios cuadrados, entonces primero tenemos que completar los trinomios. Bien. Vamos a completar los trinomios cuadrados. Menos 2x. Mitad de 2 es 1. O bueno, mitad de menos 2 es menos 1. Al cuadrado es 1 positivo. Aquí está. Más. En este caso, voy a tener que factorizar este 2 antes de poder completar el cuadrado. 2 por y cuadrada, 2y cuadrada y 2 por 4y, 8y. Completo el cuadrado. Mitad de 4 es 2 al cuadrado, 4. Y de este lado voy a tener que compensar lo que he sumado del lado izquierdo. De este lado sumé una unidad, tengo que sumar también una unidad al lado derecho. Pero de este lado sumamos 8 unidades, 2 por 4 es 8. Entonces vamos a sumar 8 unidades. Ahora sí vamos a poder factorizar, puesto que lo que obtuvimos aquí, bueno, hasta aquí no, hasta aquí nada más, son dos trinomios cuadrados perfectos que podemos factorizar. Factorizando entonces nos deja x menos 1 elevado al cuadrado, es decir, raíces cuadradas de los extremos con este signo elevado al cuadrado, más 2 por y más 2 al cuadrado, raíces cuadradas con este signo, igual a menos 5 más 1 más 8, que nos da simplemente 4 unidades. Esto ya se va pareciendo a la forma ordinaria de la elipse. ¿Cómo vamos a hacer que efectivamente sea idéntica? Bueno, también con lo aprendido quisiera que pudieran relacionar algunas cosas. Hay que recordar, por ejemplo, cuando encontramos la ecuación simétrica de la recta, decíamos, queríamos obligar que esta cantidad que está de este lado sea 1. Lo que hacíamos era dividir todo precisamente entre este valor. Y aquí lo vamos a hacer de la misma forma, vamos a dividir todo entre 4, porque lo que queremos es que de este lado nos quede la unidad. Bien, entonces nos va a quedar x menos 1 al cuadrado dividido entre 4 más mitad y mitad. Y más 2 al cuadrado sobre 2 igual a 1. Lo que hemos obtenido aquí, ahora sí es la ecuación ordinaria. ¿Qué deducciones vamos a hacer inmediatamente? El centro, que vale 1, menos 2. 1, menos 2. A cuadrada vale 4, puesto que este es más grande que el 2, entonces esto es A. A cuadrada, entonces A vale 2.
b cuadrada es igual que 2, aquí está señalada, y entonces b debe valer la raíz cuadrada de 2. Al menos eso podemos saber de primera mano, a primera vista, de la ecuación ordinaria. De esta manera quedaría, ¿no? Ahora sí, podríamos obtener incluso más información, los focos, los vértices, la excentricidad, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a quitar aquí entonces esta parte. Vamos a dejar únicamente la ecuación. Aquí está la ecuación entonces en forma general, en forma ordinaria. Ojo, esta ecuación y esta son la misma, representan a la misma curva. Simple y sencillamente adoptan otra forma. ¿Por qué es más importante esta? Porque aquí sí nos arroja información útil, mientras que aquí lo único que nos dice, o nos puede decir, es de qué cónica se trata. Bien, entonces nosotros, conociendo esto, podemos calcular c minúscula, ya sabemos que es a cuadrada menos b cuadrada, y entonces lo vamos a poner así, a cuadrada menos b cuadrada, 4 menos 2, y esto es 2. Ya tenemos entonces el valor de c, que ya sabemos que es la distancia que hay del centro a cada uno de los focos. Por cierto, también ya sabemos aquí, a partir de esto, que la elipse es horizontal. El valor de a cuadrada está debajo de x. Bien, ahora vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ir trazando de cierta manera, no muy precisamente, la elipse. Es 1, menos 2, 1, menos 2. Aquí está entonces el centro. A cuadrada vale 4, así es que a vale simplemente 2 unidades. 1 y 2. Aquí hay un vértice, 1 y 2. Aquí está el otro vértice. Vamos a localizar entonces sobre la gráfica, porque es mucho más sencillo, las coordenadas de los vértices. El primero de ellos, que es este, tendría de coordenadas entonces 1, 2 y 3, menos 2. Aquí estamos. Y para el otro vértice tendríamos entonces menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Ya tenemos entonces las coordenadas de este vértice. Ahora vamos a hallar las coordenadas de los focos. Los focos. Observamos que el eje focal se encuentra aquí. Aquí está en esta recta. Y todos los puntos que están sobre de ella, que por cierto los focos lo están 2 unidades abajo del origen. Es decir, la coordenada de cualquiera de ellos tiene que ser, la coordenada y de cualquiera de ellos tiene que ser menos 2. Entonces esto lo vamos a colocar de una vez, valen menos 2. Y lo que vamos a hacer nuevamente es hacer un caminamiento a partir del centro y hacia ambos lados, este número de unidades, que para este caso es raíz cuadrada de 2. Si c valiera enteros, pues nada más se tendrían que hacer también la suma y la resta respectivamente con la coordenada también respectiva del centro. En este caso nos vamos a mover sobre la horizontal, sobre las x, esas son las que van a cambiar. Las 10 no están cambiando porque por ahí está el eje focal. Entonces a la coordenada x del centro, es decir a este 1, le vamos a agregar el valor de c, no es raíz de 5, es raíz de 2, y se lo vamos a restar. ¿Por qué? 1 más raíz de 2 sería 1 más la raíz de 2, allí debe de ir un foco, y 1 menos la raíz de 2 debe de ir el otro de los focos. El valor de b, raíz de 2 también, entonces más o menos por aquí debe de estar la elipse, debe tener más o menos esta forma. Y ya hallamos entonces vértices, focos, nos va a faltar el lado recto, vamos a hallar el lado recto, 2b cuadrada sobre a, 2 por b cuadrada que vale 2, sobre a que vale también 2. 2 entre 2 es 1, así que nos queda un lado recto igual que 2. Que por cierto son dos lados rectos a través de los focos. Aquí
Bueno, aquí estaba el otro vértice, pero más o menos así va quedando la gráfica. Bien, ahora sí, tenemos lado recto, tenemos los focos, tenemos los semiejes, el centro, y nos falta la excentricidad por último. La voy a poner por acá. La excentricidad es el valor de C minúscula sobre el valor de A minúscula. Y esto es menor a la unidad. Efectivamente, la raíz cuadrada de 2 es más o menos 1.41, es menor que 2 y por lo tanto la división también sería menor a la unidad, es menor que 1. Para el segundo caso va a ser muy similar. Vamos a resolverlo simple y sencillamente con la intención de familiarizarles más con el tema. Vamos a quitar esto entonces y vamos a realizar lo propio para el otro caso. Vamos a hacerlo entonces así. Vamos a copiarlo. Vamos a poner aquí 3x cuadrada más y cuadrada menos 24x más 39 igual a 0. Aquí está. Podemos ver claramente que se trata nuevamente de una elipse al poner a prueba la forma general, con lo que nosotros ya sabemos. Dos términos al cuadrado. Bien. ¿Son positivos? Sí. ¿A es diferente de B? Sí. Entonces es una elipse, no puede ser otra cosa. Si fueran iguales A y B, entonces sería una circunferencia. Es por eso que la circunferencia es un caso particular de la elipse. Bien. Vamos a proceder entonces de la misma forma. Ya sabemos. Vamos a pasar de forma general a forma ordinaria. Juntando las x que haya, primero, menos 24x, dejamos el espacio porque sabemos que vamos a completar cuadrados. Vamos a colocar las 10 cuadradas, en este caso solo hay una. Y del otro lado se va el término independiente que sería este 39. Ahora vamos a hacer esto. Voy a factorizar aquí porque hay que recordar que para completar el cuadrado lo más cómodo es que este sea, o más bien que el término cuadrado tenga como coeficiente la unidad. Voy a poner otra vez todo esto con la intención de que se pueda observar completo el proceso. Ahora, la mitad de 8 elevada al cuadrado nos quedaría 3 por x cuadrada menos 8x, la mitad de 8 elevado al cuadrado es 16, más 16, más y cuadrada. Este no se puede completar, simple y sencillamente porque nada más tenemos justamente el término cuadrado. Y esto es igual a menos 39. Pero ¿qué hemos hecho aquí? Hemos sumado 3 por 16, 48 unidades del lado izquierdo del igual. Por lo tanto, tendríamos que sumar 48 del lado derecho. Hemos conseguido también aquí ya un trinomio cuadrado perfecto que podemos factorizar fácilmente como raíz cuadrada de x cuadrada, raíz cuadrada de 16 con este signo, elevado al cuadrado, más y cuadrada igual a 9 positivo. Esto ya se va apareciendo, como pueden ver, a la forma ordinaria. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta que aquí haya un 1, entonces dividimos toda la expresión justamente entre 9. Aquí está. Simplificamos. Tercera y tercera. Esto va a quedar igual, x menos 4 al cuadrado. Tercera de 3 es 1, tercera de 9 es 3. Más y cuadrada sobre 9 igual a la unidad. Vamos a obtener entonces las coordenadas del centro. El centro tendría como coordenadas 4 positivo en x y 0 en y, cuando tenemos únicamente las letras x o y cuadradas, o las dos, podemos observar que no necesitan otro valor más que ser 0 para anularse. Aquí no, aquí x debe de valer 4 para que al quitarle 4 me dé 0. Por eso es que su coordenada h vale 4. Pero aquí no, aquí simplemente con que y valiera 0, se anula completo. Eso quiere decir que está, al menos del origen, está a 4 unidades en x, pero no en y. Bien,
Ya de aquí podemos observar lo mismo, lo que hemos venido haciendo. A cuadrada es el más grande, es este 9. O sea que A vale 3, es la raíz cuadrada. B cuadrada es igual a 3, por lo tanto B vale la raíz cuadrada de 3. Por lo visto se trata de una elipse vertical, puesto que A cuadrada, que es el número más grande de estos dos, está debajo de Y cuadrada. Entonces va a ser vertical. Podríamos empezar a hacer su gráfica y ponerlo así. El centro está en 4,0. 1, 2, 3, 4. 4,0, este es el centro. Está justamente sobre el eje de las X. Aquí. Y ahora, A vale 3. Quiere decir que hay 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Y que los extremos, este extremo es un vértice y este extremo es otro vértice. Esta es la longitud del semieje mayor, se cuenta hacia arriba, se cuenta hacia abajo, o en su caso se contaría a la derecha o a la izquierda. Y podemos encontrar entonces las coordenadas del vértice, que serían 1, 2, 3, 4 en X y 1, 2, 3 en Y para este vértice, y para el de abajo sería 4 en X y menos 3 en Y. Con esto localizamos muy fácilmente entonces los vértices. Si queremos localizar ahora los focos, entonces tendríamos que calcular C minúscula. C minúscula, que ya sabemos que es A cuadrada menos B cuadrada, A cuadrada menos B cuadrada. 9 menos 3 nos da simplemente la raíz cuadrada de 6, que es más de 2 pero menos de 3. Y entonces eso lo vamos a medir a partir del centro. En este caso, como ya sabemos que es vertical, lo vamos a medir hacia arriba y hacia abajo. Entonces los focos, ¿qué coordenadas van a tener? Bueno, la coordenada en X, puesto que aquí pasa el eje focal, va a ser 4 para ambos, para F y F'. Aquí los tenemos. Y se va a desplazar verticalmente con respecto a la coordenada X Y del foco, que es 0. Entonces a este 0 tendríamos que aumentarle raíz de 6 y luego quitarle raíz cuadrada de 6. Raíz de 6 más 0 y menos raíz de 6 más 0. La raíz cuadrada de 6, como hemos dicho, es un poco menos de 3, pero más de 2. Más de 2, menos de 3, por aquí debería de estar uno de los focos. Más de 2, pero menos de 3, por aquí debería de estar el otro foco. Sabemos que el eje transversal mide raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 3 es más o menos 1.7, entonces sería 1.7 más o menos por aquí. Como pueden ver, no es necesario ser muy precisos, nada más es cuestión de hacer estimaciones que sean válidas. 1, 2 para acá también, más bien 1.7 más o menos, y entonces la elipse va a tener esta forma, más o menos. Con eso nos bastaría para poder contestar adecuadamente cualquier pregunta que nos hicieran respecto a estos temas en nuestro examen que vamos a presentar próximamente. Bien, entonces nosotros aquí ya conseguimos prácticamente todos los elementos. Nos falta el lado recto y la excentricidad. El lado recto es 2 veces b cuadrada sobre a, que vale 3. Se anulan y entonces vale simplemente 2. 2 por 3, 6, entre 3 a 2, aquí está. Lado recto. Y por último, la excentricidad. La excentricidad, que es c, el valor de c, que es raíz de 6, entre el valor de a, que vale 3. Y esto también es menor que 1. Bien. Entonces nosotros pasamos ya de forma general a la forma ordinaria y hemos determinado a todos los elementos de la elipse. Con todo y la gráfica, que es también importante porque a partir de ella podemos obtener información de manera mucho más sencilla que si lo hiciéramos nada más analíticamente. Bueno, esto ha sido la sesión respecto al tema de la elipse, que al igual que el de la circunferencia y de la parábola consisten de lo mismo: su definición, sus elementos, sus formas de la ecuación, la ordinaria, la forma general y su transformación de una
en otra. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Sigan practicando y entonces nos veremos en la siguiente sesión. Gracias y hasta luego.